Bueno, hola Daniel. Dale, hay que empezar. Hay que empezar, ya estamos. Cuando me puse a leer sobre todo lo que habías hecho, que yo vi casi todo, porque soy bastante fan tuya, primero había cosas que yo no sabía, como por ejemplo que estudiaste química, tecnicatura en química. ¿Por qué? En realidad soy técnico químico, pero no estudié química, nunca estudié. Pasé la secundaria sin estudiar química, sin llevarme una materia nunca, pero no sé nada de química. Ok, es como era el título del secundario ese. Es mi título de secundario, sí, pero no, debería haber estudiado, pero no sé nada. Nunca pude... ¿Pero aprobabas? Aprobé, sí, sabía que no iba a ser técnico químico. ¿Y ya sabías que te gustaba el teatro en ese momento o no? ¿Era todo? No, tampoco. No iba al teatro, no me gustaba el teatro, no sabía qué hacer de mi vida. Tenía participado en muchos cursos, iba a los cursos y los abandonaba, realmente no tenía... ¿Cursos de qué? De todo, de alfarería, de música, de danzas tradicionales, de piano. Me inscribí en el ISER, hasta en el ISER, y di el examen y no fui nunca. Iba, me anotaba y no iba. Era una locura lo que hacía, no sabía realmente. Al mismo tiempo trabajaba en la carpintería, ya de muy joven con mi padre, y al principio mi abuela cuando estaba vivo. ¿En qué barrio naciste vos? En Remedio de Escalada. En Remedio de Escalada. Y tuve, así como en un momento me encontré con el taller a mi disposición. Lo que sí, tenía 17, 18 años, mi padre me hizo socio de él. Dijo, bueno, seamos socios y empecé a ganar algo de dinero ahí en la carpintería. Y pensaba hacer un teatro, es una cosa muy rara, que siempre lo comento. Pensaba vivir en el galpón y tener un teatro en ese galpón. Recuerdo dónde ponía el escenario, dónde ponía las gradas. Pero vos ya ahí, tener un teatro era solo porque ya habías empezado a... No me gustaba el teatro. No, ¿y por qué? Tampoco, y no sé por qué, es como una especie de premonición y el hecho después viví acá, que es una especie de galpón y tuve un teatro aquí en esta especie de galpón, que es mi estudio, ¿no? Pero no sé, nunca supe por qué quería hacer eso. Pero no iba al teatro, ni me gustaba, ni tenía a nadie cercano. ¿Y no veías películas, o sí? Sí, poco. No estaba relacionado con el arte. Quería estar relacionado y no. En mi casa no había artistas de ningún... Recorro mi familia así más grosa y tampoco... Y tampoco había, no había... ¿Y eran lectores o algo? ¿Tenías como acceso a la literatura? Eran trabajadores. Eran trabajadores. Mi padre obrero, ferroviario. También carpintero, mi abuelo también, ebanista, la cultura del trabajo. ¿Y tu mamá, ama de casa? Mamá, ama de casa, claro. ¿Y cómo te acercaste al teatro? ¿En qué momento? Mira, yo entre todos esos talleres pasé una vez por teatro, pero vi, no me gustó, me fui. Para actuar, claramente. Sí, para actuar. Y luego entré cuando mi papá empezó a vender pasajes, viajes y pasajes, en un momento me dejó la carpintería esa para mí solo, y empecé a fabricar marionetas de madera, como objetos, marionetas raras que no vendía, nadie me las compraba, no me las compraba realmente. Después me di cuenta que podía hacer lo mismo con cosas para niños, empecé a hacer unas marionetas, unos pájaros de madera muy bonitos y muy elaborados, y los empecé a vender, me convertí en artesano, pasé de la carpintería a la artesanía. ¿Y vendías ahí mismo? Vendía en el Parque Centenario. Te ibas ahí y te llevabas todos los pájaros. Tenía un puesto y vendía ahí. Y un día pasó alguien que estudiaba con Ariel Ufano, me comentó de Ariel Ufano, yo había sentido nombrar, él era el director del elenco de títeres del San Martín. Y dije, bueno, probé tantas cosas, fui con él a ver qué pasaba con los títeres. Y me acuerdo, me sentó en su sillón gris que tenía, y me miró, era muy severo, Ufano, me miró así con los ojos, una mirada muy penetrante, y dice, ¿por qué estás acá vos? Y dije, porque creo que con los títeres puedo expresar algo que estoy buscando y no encuentro por ningún lado. Bueno, le dije eso y fue realmente una llave que se me abrió a mí, que yo no sabía. Mi necesidad de estar buscando continuamente eran cosas que en realidad no estaban muy cercanas a mí, o eran cualquier cosa. Los títeres resultaron ser esa llave que yo estaba buscando, pero fui como fui a cualquier
a cualquier curso, ¿no? Y cuando le dije eso, me escuché, dije, esto, me fabriqué un títere para mí, lo empecé a manejar y sentí algo distinto. Y ahí se produjo y dije, esto a mí me apasiona. Encontré un lugar en el mundo. Y ahí empecé a estudiar con él y era un alumno sí, muy, muy obsesivo. Era el único de 7, 8 alumnas, todas alumnas y yo el único hombre, entonces trabajaba siempre, me tenía de punto, me usaba, me gastaba, pero bueno, yo ponía la cabeza ahí y dije, no, me lo bancaba, sabía que no me importaba, quería que me tuviese en cuenta. A los 3 años de estar estudiando, paralelamente trabajé como mimo, estudié con Escobar y Lerchundi, pantomima, y empecé a pisar escenarios como mimo. O sea, puedes hacer esta perfecto. Claro, cómo no. Mirá. Empecé también a trabajar en teatro, me llamaron para una obra de teatro en el año 83, en el Viejo Pairó, Rafael Filippelli, éramos todos prisioneros de guerra, soldados prisioneros. La obra consistía en un recorrido de ¿Esa fue la primera que hiciste? La primera que hice, y no fue a verla a nadie, fue cuando ganó Alfonsín, por eso recuerdo que era en el 83, y no venía nadie, pero era una obra muy extraña, muy extraña. Bueno, ahí empieza tu recorrido con el contacto con poner el cuerpo en escena, digamos, sí. de actuar. ¿Y cómo conoces al periférico de objetos? Bueno, el periférico todos, Emilio, García Huevo y Ana Alvarado. Ana Alvarado era compañera mía del elenco de títeres, entramos juntos. Ah, ok. De ahí. Se abrió una vacante en el elenco de títeres y yo no me iba a presentar. Bufano me dijo, si no me hubiese dicho presentate, yo no me he presentado. Y recuerdo ese momento, otro momento clave en mi vida. Digo, por eso los títeres tienen un valor. Yo ya no me dedico a los títeres, no me gusta ver títeres, no necesito, no es que no me gusta, no veo. Pero ese momento de entrar en ese elenco fue el momento más importante de mi vida profesional, porque pasé a vivir del teatro en el elenco de títeres. A los 2 meses teníamos viajes a México y a Canadá, fue mi primer viaje. Ana estaba en el elenco conmigo. Los 3 hicimos, junto con Paula Natoli, que después abandonó, hicimos el periférico, llamamos a Román Lamas, y ahí se armó. ¿Cuántos años fueron del periférico? Y fueron del 89 al 2003, fue el último espectáculo. Claro. Fue de mayor a menor en el sentido, en comunicación, digo, entre nosotros, por eso dejamos de hacerlo, porque ya estábamos un poco agotados de trabajar mismos juntos, claro. No nos peleamos, digo, no llegamos a pelear, éramos un grupo bastante tranquilo. Creo que el trabajar con los títeres también nos pone tu ego en un lugar distinto que pasa con el actor y el director de teatro. De alguna forma estás hablando de algo que está fuera tuyo y aunque no creas hay una posibilidad de ver el objeto, de no sentirte tan expuesto, personalizado. Claro. Sos vos el que lo maneja. Pero sin embargo ustedes estaban en escena. Sí, pero igual hay algo que el objeto es el fundante. Sí. Estrenamos en el último mes del Paracultural. Estrenamos con Hugo Rey y ahí se cerró el Paracultural. Pasamos a Babilonia con Casabé, que y Grossman, que nos abrieron las puertas, nos daban ese lugar. No venía gente, decíamos, que a nosotros queremos que estén acá. Apostaron, estaba Pavlovsky al lado también, Tato Pavlovsky, que llevaba más gente que nosotros, obviamente. Pero ellos apostaron, veían algo en nosotros que dijeron, no nos importa si no viene gente, les damos ese lugar. Y bueno, nada, era triste en un punto, pero empezaba la función y era todo alegría. No nos preocupaba nada, realmente solo queríamos hacer la obra, pero si hubiese gente, cuando había gente era mucho mejor, pero si no lo hacíamos igual. ¿Y sufriste mucho la disolución del grupo? ¿La sufrieron o fue como algo natural que se fue dando? Nuestro último espectáculo realmente nos costó 3 años, Manifiesto de Niños, y fue realmente muy, muy pesado porque ya empezamos como a opinar distinto y a no valorar la opinión del otro, y yo me sentí que ya había pasado
mi época de los objetos, yo ya había, estaba, ya había con los actores, ya estaba trabajando. ¿Ya habías empezado a trabajar con actores? Sí, ¿Qué estabas haciendo? Ya había hecho líquido táctil, mujeres, y veía que había algo ahí que tenía que ver con unas emociones que yo tenía ganas de indagar, que los objetos me permitían un cierto tipo de cosas y, bueno, cambié, digo, como cambiamos todo, digo, necesitaba otro tipo de energía expresiva. Había nacido Valentina y la paternidad me llevó a otra necesidad. Creo que fue eso y sentir que hay un universo que todavía no se me agotó con los actores, ¿no? Por ahí en un momento se agota y necesitaría otra cosa, no sé. ¿Y con la escritura qué Pero por eso te quiero relación decir que fue tenés ahí? totalmente natural. Natural. En mí fue, no es que yo dije, ya no tengo, de repente me vi en otra vereda. Y además pensaba también ahora cuando hablabas, como el periférico era muy visual lo que sucedía, ¿no? Como, y tus obras en general no son visuales. Los objetos tienen como un discurso visual y no tiene mucha relación. Sí, que las palabras en el periférico eran como una especie también de soporte visual o sonoro. Objetos, pero eran como... en cambio, y los actores, entonces reconocí un universo ahí que, como yo escribía para actores, escribía pero no dirigía. Ya en ese tiempo hacía obras para actores normales, decía yo, no para el periférico. Y cuando me encontré con eso, sentí que era un paso más de exposición, ¿no? Empecé como con la pantomima, que es una exposición pero sin palabras, después con los títeres no hay palabras, tampoco mi cuerpo había un tipo de expresión, pero era a través del objeto. Empecé a escribir, que también es dar palabras a alguien y no hacerme cargo. Entonces, cuando dirigí, sentí que todo era el punto culmine de ese tipo de... Y me llegó en el momento que... ¿Cuál fue el primer actor que dirigiste? Federico León, Catani. Y así, sí. ¿Y qué sentiste cuando empezaste a trabajar con los actores, además de esto de que se te unía? Me divertí muchísimo. Te empezaste a divertir. Nos divertimos muchísimo, muchísimo. Fueron como 8 meses, fue un trabajo que fui armando la obra con ellos, cosa que después dejé de hacerlo porque es un trabajo muy perverso, ¿no? Tenés que escribir y dirigir al mismo tiempo. Entonces después empecé a escribir. ¿Pero lo seguís haciendo eso? No, por lo general modifico mucho, sí, pero la obra con una estructura ya armada como para trabajar. Pero me parece que la obra que para mí me modificó la cabeza fue Mujeres soñaron caballos, que es un texto muy roto, no sabía bien qué iba a querer con eso, y en los ensayos descubrí una teatralidad sanguínea que tenía que ver con estados más que con un correlato lógico, ¿no? De las palabras, y que se transformó en un correlato lógico. Increíble. De ruptura de lo formal, pero también era posible, ¿no? Como real. ¿Vos nunca fuiste muy consciente de eso, de estar modificando un lenguaje en tus contemporáneos, o sí sos consciente de tu entrada en el universo? Entiendo que eso modifica algo, pero no quería ser novedoso. Creo que algo de los títeres me trae una mirada muy sintética sobre el títere. Tenés que trabajar de una manera, en la síntesis siempre, porque un movimiento de más está diciendo otra cosa, sobra, es confuso. Entonces creo que hay algo de eso de buscar la síntesis, siempre en el teatro me interesó. Entonces yo digo, el actor está ahí, no quiero una luz que me saque de eso, quiero que esté iluminado, no hace falta, no necesito un cambio de luz para que el espectador diga, bueno, ahora me tengo que emocionar una luz me haga emocionar, quiero que el actor me haga emocionar. Todo puede ser solucionado por el actor. Esto fue en Máquina Hamlet, te digo, fue un gran conocimiento que tuvimos, fue gracias a Dieter Belke, un dramaturgista que vino, que lo puso en el Instituto Goethe para trabajar con nosotros, con Máquina Hamlet, y con él aprendí algo muy importante. Nosotros siempre veníamos como de un teatro muy visual, mucha luz, mucha música, mucho efecto, perverso, pero efecto al fin. Y ahí él nos dijo, no, seamos más radicales que el autor, hay que ser más radical. Si el autor dijo esa palabra tiene que tener un significado que no sea literario, por algo hacemos teatro.
y tratar siempre de resolverlo en actuación, todo en actuación. Así que pasamos de espectáculos que veníamos de 80 cambios de luces a 7. Estuvimos 24 horas haciendo la puesta de luces porque nuestro iluminador había visto el guión, cómo trabajamos, y trajo la iluminación de su idea de siempre. Y nada iba, era una apuesta que rechazaba dramaturgia de luces. Rechazan la dramaturgia de luces porque no la necesita. El actor está enarbolando algo ahí en escena que al espectador le alcanza y lo demás es confuso o es innecesario. Y todo lo que es innecesario en el teatro tiene que desaparecer. No digo que no me interesa el vestuario, ni la escenografía, ni las luces, ni la música, me interesa todo, pero en una medida que esté detrás del actor. Las escenografías que usé varias veces es para demostrarme a mí que un mismo lugar puede ser utilizado y que no refiera, nunca cuando monté en eso me refería al anterior. Quiere decir que ese lugar, que es mágico para mí, es visto como por primera vez. De la misma manera que vos te mudás a tu casa y tu casa vuelve a ser tuya, la otra la olvidaste y esa como era no te fabricás una casa a tu medida. ¿Y cuál es tu termómetro que decís, esto ahora sí, esto no? Cuando mirás en el ensayo, ¿qué es? Simplemente estar divertido mirando desde afuera, siento que algo pasa, porque vos te reís mucho viendo ensayos. Sí, yo me río mucho. Es un momento intuitivo en el cual realmente yo desaparezco como persona. Cuando dirijo siento que, de la misma manera que un pianista digo, ¿cómo toca el piano el tipo? Debe olvidarse de dónde está, qué está haciendo, qué dedo es el meñique, cuál es el pulgar, y lo toca en el momento preciso. Hay una atención puesta en sus manos en relación con el instrumento. Bueno, mi visión cuando estoy dirigiendo, a mí me pueden estar tocando por ahí, no me doy vuelta porque estoy compenetrado en lo que está pasando. Tengo como una especie de sismógrafo para cuando algo me dice que no tiene que ser. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser? No sé, eso tiene que ver con mi gusto, con tu mirada. Con mi mirada y con... Si definimos y empezamos a sacar capas, ¿qué es un director? Es alguien que elige qué cosas sí, qué cosas no. Entonces yo necesito actores también potentes que me propongan o que por ahí lo empujo, pero cuando lo empujo no se quede ahí, sigan su camino y si se equivocan le digo, no, pará, acá no, entra por esta puerta, hace tal cosa, acá no hagas eso. Hay algo en movimiento que se va generando entre el director y el actor que no pertenece al mundo cotidiano. Es una locura eso, si nos podemos definir qué pasa ahí. En este traspaso que vos hiciste, la investigación que hiciste en el teatro comercial y que seguís haciendo, ahí te obligan en ese circuito, yo nunca hice teatro comercial, pero en ese circuito hay como una cosa también medio de show de poner la escenografía, las luces y todo eso. Y ahí tengo que dirigir con todo eso. Aprovecho toda esa parafernalia porque también es cierto que el público es distinto, el público paga mucho dinero y quiere ver que lo que pagó está ahí, que realmente los resultados están a la vista. Me tiene que ver un buen espectáculo también. Pero si pones un solo actor sin escenografía, la gente empieza a decir, por esto pongo 350. O sea, ahí te la tenés que bancar y tenés que trabajar en grupo. No te pesa, digamos. No me pesa para nada porque yo, además, yo no produciría esos espectáculos porque no es lo mío. Yo produzco espectáculos más experimentales que no necesitan plata prácticamente. Eso es un negocio que tiene que funcionar bien. Entonces yo soy contratado para poner una obra que tiene que funcionar bien. Elijo la obra, o a veces me gusta más, me gusta la obra, pero a veces elijo por actor. Ahora voy a trabajar con Pepe Soriano. Pero cuando te topás con estos monstruos de la actuación, ¿qué sentís? Depende, son todos distintos. Todo distinto. Distintos y el director tiene que ser un poquito así padre, aunque sea me doblen en la edad, acompañante terapéutico, vecino. Tiene que ser un poco todo. Un poco todo. Todo, si está en función de la producción, yo creo que está bien. Si eso es lo que necesita el actor, ser sostenido, porque es una locura la actuación, digamos. Yo creo que en teatro, sostener durante tanto tiempo, tantos días, tantos minutos la exposición con el público, hacerlo bien, te tiene que gustar mucho, o estar un poquito loco o loca. Sí, es verdad. Entonces intento comprender al actor y acompañarlo dándole lo que necesita. Yo me pongo un poco como de afuera para poder acompañarlo en eso, porque
yo respeto y amo mucho a los actores. Y ahora que actuaste, ¿cómo te fue como actor? Mira, tenés que preguntarle a mis directoras. Yo qué sé, yo me entregué a la primera fue con Celina Murga, y Celina le dije, mira, yo no entiendo qué se ve, no sé nada. En teatro puedo entender qué se, pero en cine... Y me entregué a ella y nada, no miraba ni el monitor, nada. Decía, ¿qué querés que haga? Tal cosa, yo lo hacía y me fue muy bien. ¿La disfrutaste? La disfruté, sí, sí. La primera, la de Celina Murga, Tercera Orilla, menos porque fue la primera. Sama, y estuve haciendo un papel en Sama y en Cromo, con Lucrecia, con Lucía. Lucía Puenzo, Lucrecia Martel de Sama. Bien, la verdad que muy bien. En teatro no lo haría, no soporto el hecho de ir todas las noches a hacer la función. No entiendo, digamos, si trabajas en un banco, decís ya, hola, sí, me duele la cabeza, no voy. Te putean, bueno, no puedo. En teatro no podés. No podés. No podés. Como director podés no ir, y vos lo sabés. Pero mañana voy. ¿Y qué odias de los actores? No me gusta el actor que se pone por delante de la obra o de un texto, que cree que él solo puede generar algo, que no reconoce que el teatro es un lugar colectivo. Como director trato de desaparecer yo, ¿no? Como trato que desaparezca el texto, que las palabras sean palabras, en definitiva, en función de la obra, de lo que está sucediendo, del suceso, trabajar el suceso. Entonces, si el actor en algún momento dice, ahora es mi momento, y produce algo, se separa, se ve, o yo lo veo, se separa un poco para decir, miren qué maravilloso que soy, y luego se mete en esa maquinaria, eso no me gusta. No me toca muy seguido eso tampoco, ¿no? No. Creo que elegir gente que quiere trabajar para su compañero y sensible, eso. Prefiero actores, un actor del 1 al 10, uno que está en un 8 o un 7, pero que trabaja con el compañero y que trabaja más que un 10. Y que, solo, digo, no me sirve para nada. Para mi teatro no me sirve. ¿Qué te emociona del teatro? La verdad, cuando aparece algo que es verdadero, no temas, pero sí verdad. Pueden ser, creo que la emoción tiene que ver más con encarar con verdad algo que encarar algún tema con verdad. No sé si entiende la diferencia. Sí, sí. Sí. He visto obras que el tema no me interesa y sin embargo me maravillaron. ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué hubiese sido tu vida si no hubiese llegado el teatro nunca? Sí. Qué miedo. Alfredo Alcón, hace muchos años, cuando yo estaba en el periférico, él se acercó al periférico, le encantaba esa simpleza nuestra, como lo que podemos lograr con 2 palitos, él decía. No, 2 palitos verdes, 2 palitos. Sí. 2 palitos. Y en ese momento fuimos a comer intentando hacer algo, no, yo casi no dirigía, entonces como no encontraba nada que hacer con él. Pero una persona muy graciosa, era entretenido, de ponerse una mesa de 40 personas, Tarismo. Él se ponía y los tenía durante horas atrapados en el puño, ¿no? Y una vez me dijo, ¿sabes qué pasa? Yo a veces me pregunto, ¿y si un día se dan cuenta? Me dijo eso. Y yo lo entendí. Y vos sos actriz, ¿sabes? Si un día se dan cuenta, Pilar, hay algo nuestro, de nuestro... ¿En qué está sustentado nuestro trabajo? Sí, sí, Y lo decía Alcón, ¿no? Yo entendía ese miedo a esto que nos produce tanta felicidad y tanta emoción, y por lo que sentimos tanto amor, de repente un día nos sale o la gente empieza a sentir otra manera de ¿con qué nos defendemos? Un albañil sabe levantar paredes. Sí, sí, no hay a dónde agarrarse. Y no lo aplauden, digo, el albañil. A nosotros encima nos aplauden. Tengo miedo eso de que se den cuenta. De que se den cuenta. ¿Y a qué le tenés mucho miedo? Bueno, al que le pase algo a mis hijas, eso sí. Porque tener hijas presupone una alegría, hijas o hijos, digo, una alegría inmensa, pero también aparecen miedos inmensos que antes no existían. Y es algo, no sé, de una naturaleza que no se puede explicar. Hasta que yo no tuve hijos no lo sentía. Y cuando tuve a mi hija por primera vez en brazos entendí algo. Ahí tuve mucho miedo y mucha alegría. Que es algo que produce el teatro también, ¿no? Una mezcla de miedo y alegría. Como pulsiones. Por supuesto que es mucho más importante
Los la hijos. paternidad, sí, 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 sí. Antes de estrenar una obra, ¿tenés siempre el miedo de sentir que no está para estrenar? No, antes me pasaba mucho así, ¿por qué me metí? Es como una... ¿Qué hago acá? Sí, ¿por qué hice esto? Y no, lo fui perdiendo eso. Adquirí mucha seguridad. Sé que lo que hago puede no gustarle a mucha gente, pero sé que va a ser medianamente presentable. Sé cuando está presentable y si no está presentable no lo Pero no estreno. sufrís, digo, el estreno, cuando lo mirás de afuera, no te genera Sí, sufrimiento. esa exposición, pero es porque algo que cuidamos tanto, hicimos solos y de repente es como mirarte en bolas en el espejo, de repente que Sí, te hay un miren montón todo. de gente, claro, claro. Bueno, lo tenés que hacer, digo, pero siento seguridad, siento mucha seguridad en lo que hago, creo mucho en lo que hago, pero con todas estas prebendas, digo, el tema es que cómo poder trabajar con actores que yo quiero dirigir, que pueden trabajar para el compañero, pueda entenderme. Todo eso, yo sé que si yo tengo todos esos ingredientes, la comida que hacemos Va a estar bueno. ya es comible, digamos, va a ser comible. Esa es una seguridad que fui teniendo con los años. Al principio, decir, ¿qué va a pasar con esto? Y siempre fue, muy pocas veces sentí que fracasé. ¿Pero en no qué le pude. medís el fracaso? ¿En la cantidad de gente No, lo que tuyo? no, lo que yo siento. En lo que vos dije, ¿esto qué sentís es? con lo que hiciste. Sí, pero y hay veces que no, decís esto, estoy muy contento y la gente no lo elige, o a veces decís esto es una porquería, la gente lo elige. ¿Y de qué depende eso? Por suerte no sabemos. Por eso porque cuando lo sepamos lo dejamos de hacer. No sepamos. Si escribimos el libro Cómo triunfar en el teatro, se acaba todo. ¿Recibiste mucho palo por entrar al circuito comercial, como esa mirada más prejuiciosa, como un actor cuando empieza a hacer tele, viste? Como, bueno, ahora se fue a una tira de polka. Sí, Se vendió. Yo, digamos, estaba muy claro, es mi trabajo, necesito trabajar, sé dónde nace todo, digamos, yo nací como creador independiente y de ahí me llamaron al teatro comercial y hice obras que a mí me divierten. Yo puedo ver obras de teatro comercial y pasarla bien, entonces dije, ¿por qué no puedo hacerlas? Hay veces que necesito divertirme y viendo teatro. Entonces dije, lo puedo hacer bien, me gusta, pero sí hubo palos así que bueno, dije, yo qué sé. No sé, hay tantas razones por las que la gente habla que no... No te importa mucho eso demasiado, ¿no? ¿O sí? ¿O te duele en el momento? No me importa, porque hay muchas... Yo en general no digo de alguien lo que hace, yo en general voy a ver espectáculos, empecé haciendo cosas, al principio era... no soberbio, pero mi mirada era soberbia sobre el teatro, ¿no? Llegó la madurez creativa y lo que entendí es que cuando voy a ver algo digo lo que me gusta y si me gusta mucho la gente se da cuenta y si no, bueno, nada. Pero nunca hablo mal del trabajo del compañero. Nunca opino sobre, digamos, todos necesitamos trabajar. Alguno que da clases, el otro que trabaja en televisión. Yo creo que por ahí con el teatro comercial hubo un año que hice muchas puestas y no me quedó tiempo para el trabajo más experimental y lo sufrí. Fue hace unos 3 años. Y me costó desajustar esa maquinaria, ¿no? Comercial. Empecé como a bajar y entender que la verdad para mí está en este otro teatro. Bueno, Vigilia y Cordero fueron 2 espectáculos juntos que hice que me insuflaron sangre nueva, ¿no? Que hacía rato que no me metía. Sí. Y me sentía, por más que uno no están en circuito independiente, están en el San Martín y en el Cervantes, pero son trabajos independientes para mí. ¿Alguna vez te dijeron que eras un monstruo? Yo te lo digo ahora, pero ¿te lo dijeron? No. Te dijeron, Veronese, sos un monstruo. Me han dicho cosas muy lindas que por suerte no me las creo y todavía no hay mucha diferencia entre el primer trabajo que hice. Hay confianza en mi intuición, confío mucho en mi intuición, digo, en algo, lo que yo siento que tiene que pasar en escena, confío que eso le va a pasar a mucha gente. Después monstruos, para mí, bueno, yo considero también, hay mucha gente que es monstruosa, sí, puede ser. Pero lo mejor que me dijo una mujer, que no me acuerdo ni en qué obra ni cuándo, vino a saludarme y me dijo, primero hay una maravillosa que me dice, ay, yo lo admiro mucho, Tortonese, una vez me dijo. Bueno, señora, gracias. Pero otra, una vez, esta la quería meter porque realmente me causó tanta gracia.
Y otra, una señora me dice, gracias porque hoy estrené Emociones, me dijo. Ay, qué Qué lindo. lindo. No me acuerdo quién me lo dijo ni en qué obra. Y dije, bueno, a mí me gusta eso, estrenar emociones cuando voy al teatro. Es difícil, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, me vas a hacer llorar a mí. Terminemos porque vamos a llorar.